Hola a todos. Este curso de antropología filosófica tiene el propósito de una explicación simplificada de lo que sería la ciencia que estudia al hombre. Empezaré desde el estudio del ser para responder a la pregunta ¿qué es el hombre? Para después pasar a responder la pregunta antropológica ¿quién es el hombre? Y finalmente responder a la pregunta ¿a dónde voy? Son estas tres preguntas las torales, ¿no? Porque nos dice lo que somos, por lo que entonces buscamos con estas clases ayudarte a ti como alumno a encontrarte contigo mismo en la búsqueda para ser feliz, que es la finalidad del hombre. Todos queremos ser felices y la vía para lograrlo es conociendo nuestro pasado, proyectando el futuro y actuando en el presente. No necesitamos que haya un adivino o una hada mágica que nos diga qué hacer, sino que cuando nosotros sabemos quiénes somos capaces de encontrar nuestro destino. Somos hacedores de nuestro futuro aquí y ahora. El hombre, si nos ponemos a pensarlo, es como una contradicción. Mientras más vive, más muere. Su crecimiento ya no es físico, sino espiritual. Sus intereses cambian, piensa unas cosas, hace otras, dice algo y luego con sus actos hace lo contrario. Todos hemos estado en esta situación en donde a la hora de querer pedir algo en un restaurante rápido de comida rápida, un fast food, la presión que tenemos de mientras hacemos fila de ir viendo qué queremos, ¿no? Entonces traemos diferentes intenciones, ¿no? Tal vez comer saludable, comer algo rico, comer algo grasoso, y entonces podemos decir, bueno, pues estoy entre la opción 1 y 7. Y cuando nos toca pedir, pedimos otra cosa, ¿no? El 5, ¿no? Que dices, bueno, ¿y está de dónde? Pues es lo que realmente queríamos, pero justo el hombre está lleno de contradicciones. Ni siquiera nosotros mismos podemos saber qué es lo que queremos realmente, porque pensamos de una manera, hacemos una cosa, decimos otra, queremos otra y sentimos otra completamente diferente. Lo difícil del ser humano es definirlo, ya que se mueve en estos tres tiempos, pasado, presente y futuro. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y quién soy? Que son las tres preguntas fundamentales. Y sus comportamientos van definiendo el tipo de persona que es. Es decir, nuestro comportamiento, nuestros hábitos van definiendo cómo somos, no tanto quiénes somos, sino que forma parte de nuestra identidad, cómo reaccionamos ante las cosas, cómo nos comportamos y los hábitos es esta parte fundamental. Ahora, en este curso comenzaremos desde la vía aristotélica. Iremos de lo más sencillo y familiar para nosotros hasta lo más complejo y poco familiar para nosotros. Esto está en la Física 1, libro 1 de Aristóteles, y es la pedagogía que tiene él, ¿no? Vamos desde lo más común hasta lo menos común, que es el ser en sí, y poder ir develando, ¿no? La verdadera realidad de lo que son las cosas, en este caso del hombre. Es decir, que tomaremos los grados de abstracción desde el primero, que es lo material y lo físico, ese es el grado de abstracción más sencillo. Luego el segundo grado de abstracción, que es lo ideal, los números. Y finalmente el tercer grado de abstracción, que es lo metafísico, ya el ser en sí mismo, ¿no? ¿Qué significa ser hombre? Eh, ahorita todos sabemos que es lo que aparenta, ¿no? Lo que parecemos, lo que tenemos, pero vamos a ir a lo más profundo del hombre, ¿no? Es como caer en lo más profundo, como Alicia cae en el hoyo, a lo más profundo de su ser. El hombre, entonces, con todo esto, se encuentra en una batalla personal para conseguir su fin, es decir, llegar a la plenitud. Estos deseos lo llevan a satisfacerse con los bienes materiales como la comida, la bebida, la vivienda, etcétera. Y como no encuentra felicidad en estos bienes, ya que no solamente el pan vive el hombre, como dice el dicho popular, es necesario completar esta felicidad con el alma, afectos, inteligencia, o sea, la verdad y la voluntad hacia el amor del bien. No solamente basta satisfacer el cuerpo y sus necesidades, sino que siempre buscamos algo más. Somos como estos seres insaciables en cuanto a lo material, porque sabemos que las cosas no se quedan solamente en este momento, sino que también lo vamos proyectando. Y por eso es necesario saciar a todo el hombre, no solamente una parte, no solamente el cuerpo, sino saciarlo cuerpo y alma, porque siempre queremos más. La materia no nos basta, queremos buscar algo más, queremos estar como sentido de trascendencia. Ahora, para comenzar, es importante reconocer el contexto histórico que tiene el hombre. Su contexto histórico es de dónde viene. El estudio del hombre ha sido tratado por las grandes mentes a través de los siglos, ha sido objeto de estudio en muchas ciencias como la biología, la metafísica, la historia, pero ninguna ciencia ha logrado estudiarlo en su conjunto. Cada una de estas
cada una de estas ciencias estudia un aspecto del hombre, pero no el todo. La biología se va a ir a procesos vitales, la física se va a ir a la materia, ¿no? Es decir, al cuerpo, la música lo va a atender solamente desde la música, etcétera. Diferentes ciencias nos van a explicar al hombre, pero solamente la antropología es lo que va a tratar de resolver la pregunta, ¿quién es el hombre en cuanto hombre? No como ser geográfico, ser histórico, ser físico, no, sino uniendo todas estas ciencias para darle respuesta al hombre y que el hombre mismo sea el, el estudio. Entonces, si nos ponemos a pensar, los primeros hombres que existieron no tuvieron tiempo de admirar y asombrarse del universo, ya que si lo hacía, corría el riesgo de ser devorado, atacado, congelado, aplastado, quemado, ahogado o cualquier otra cosa que la naturaleza hacía en contra de su supervivencia. Lo único que le importaba al hombre de las cavernas era sobrevivir ante las fuerzas de la naturaleza. No es que fuera más tonto, sino más bien toda su energía estaba pensada en la supervivencia y llegar al siguiente punto vivo, ¿no? Evitar cualquier catástrofe que pudiera ir en contra de su vida. Entonces aprendieron a sobrevivir representando en cuevas aquellas cosas que les permitía vivir o los mataba. Es decir, que ellos lo que buscaban era llegar al siguiente punto y poder seguir persiguiendo la comida y seguir sobreviviendo. Y como todo hombre tiene esta facultad de cambiar las cosas, es decir, todo lo modificamos, piensa en todo lo que tenemos, le agregamos estampitas, les ponemos un listón, lo rayamos con nuestro nombre. Eso es algo muy natural, ¿no? El hombre se apropia de las cosas al marcarlas, ¿no? De cierta manera, la pintura rupestre, el arte rupestre tiene este sentido, ¿no? O sea, vamos marcando las cosas. Entonces, en sus trayectos por sobrevivir, los nómadas se dieron cuenta que habían regresado a estos mismos lugares en los que estuvieron y lo supieron por las pinturas y las marcas y las huellas que dejaban como rastro en estas cuevas. Tiempo después regresaron y uno de ellos decidieron quedarse. Se atrevieron a quedarse para comprobar su teoría. Si ya hemos estado aquí, eso significa que la comida sale de aquí. Nada más hay que quedarnos para ver que sí sea o no sea. Otros compañeros dijeron, yo sigo persiguiendo la comida. Y entonces a estos valientes que decidieron quedarse y se asentaron, se encontraron con el ciclo de la vida, que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Las plantas les pasa eso, se enfrentan con el paso del tiempo, que los animales también tenían el mismo ciclo y también los hombres. Entonces, como respuesta a esto, eh, dado que las plantas las siembras y sale vida, ¿no? Todo lo que se muere perece, eh, eh, bueno, valga la redundancia, todo lo que se muere perece en el sentido de que se cae y la tierra vuelve a generarlo, ¿no? Las plantas es muy claro y no necesitan tanto tiempo para, para descubrirlo, sino que los mismos cultivos vuelven a salir otros en la diferencia de un año o un poco más de un año, pero no tardan años como los animales, ¿no? Y luego cuando los animales empezaron a morir, empezaron a oler feo, empezaron a traer animales muy raros y eso es desagradable, pues hay que alejarlo, ¿no? Al hombre le pasa lo mismo, cuando se mueren los hombres, le pasa lo mismo, pero entonces, si de la tierra sale vida y me doy cuenta que lo que perece comienza a generar un tipo de vida, no necesariamente la misma vida, pero genera un tipo de vida básico como plantitas y todo, pues entonces si sembramos las plantas y salen frutos, ¿no? Entierran a los difuntos para que vuelvan a salir. Esto permitió que ciertas fuerzas sobrenaturales los protegieran de las inclemencias de la naturaleza. Es decir, el olor desviaba, ¿no? O alejaba ciertos tipos de depredadores o de cierta manera cuando algo se incendiaba o algo se helaba, resulta que tu casita no. Y cuando atacaba una bestia, pues resulta que a tu casa no, pero al resto de la tribu sí. Había una inundación y tu casa no, pero el resto de la tribu sí, unos cuantos otros no. Entonces nos empezamos a dar cuenta que hay algo en la naturaleza que no explicamos por qué seguimos vivos. Esto nos pasó con el COVID. En realidad, el COVID pues mataba gente. Teníamos una teoría que eran los más frágiles, los niños y los adultos mayores, y luego nos dimos cuenta que jóvenes también se estaban muriendo. Entonces decíamos que las defensas, pero entonces
atletas empezaron a morir, entonces era no salgas de la casa, pero gente que nunca salió de su casa también se empezó a morir. Entonces no sabíamos y muchos lo que hicieron fue irse al recurso espiritual. Si yo le rezo a Dios, pero no importaba si le rezabas a Dios o no rezabas a Dios, pues la naturaleza iba a seguir con lo suyo, ¿no? Más bien, este rezo fue un consuelo y fue una respuesta espiritual a lo que vamos viviendo. De la misma manera, si nos vamos a pensar, en esa época pudo pasar lo mismo, ¿no? O sea, yo me doy cuenta que me pasan ciertos desastres que sí, ciertos desastres que no, pero me doy cuenta que hay algo que me está protegiendo, hay algo como que me cuida. Y ese algo lo podríamos ver como los dioses familiares que ahorita en China eh, lo mantienen durante mucho tiempo, que es el culto a los antepasados, ¿no? Y se dieron cuenta que hay unos espíritus más fuertes que otros, ¿no? Unos permitían enfermedades y otros no. Unos permitían ciertas inundaciones, otros no. Y entonces fueron rezándole a los más poderosos, ¿no? Estos espíritus más poderosos hasta que se establecieron los principales, ¿no? Estos como dioses principales con la finalidad de controlar la naturaleza. Entonces, los sedentarios ya no sobrevivían, sino que se establecían y domesticaban todo cuanto podían, incluso algunos eventos naturales. Entonces, le rezaban a ciertos dioses, algunos sí se podían controlar, otros no, y entonces lo mismo pasaba con los animales, ¿no? Unos podían domesticarse, por lo que comprendieron que ciertas fuerzas de la naturaleza eran imposibles de controlar por el tipo de animales que estaban. eh, Decidieron adorarlas, y esto fue el comienzo de las civilizaciones, ¿no? Además de asentarse cerca de los ríos, que eso es algo muy importante porque contienen agua dulce y son ideales para la cosecha. Estas creencias de los dioses se fueron fortaleciendo hasta quedar los principales dioses de las primeras civilizaciones. Por ejemplo, en Egipto, Amón, Anubis, Isis, Osiris, los dioses de Mesopotamia, ¿no? Que eran combinados con fuerzas de animales, ¿no? Eran las fuerzas de la naturaleza más los animales, entonces fueron dioses animalizados, ¿no? Eh, Grandes civilizaciones dedicaron su gobierno, ¿no? Y sobre todo estos dos, los egipcios y los de Mesopotamia, algunas otras que más tarde encontramos, como los nórdicos o como los mayas o los mexicas, los incas, también les pasaba esto, dedicaron su gobierno y su vida a favorecer a los dioses. Dentro de ellos estaban las fuerzas animales que poseían ciertas personas a quienes les inspiraban los dioses, como los faraones. Se construyeron grandes templos, tumbas y ciudades para alabar a los dioses y mantener esta idea de trascendencia, ¿no? Los faraones hicieron sus tumbas para vivir para siempre y de cierta forma ser favorecidos en conjunto de estos bienes divinos, ¿no? Rezaban para las buenas cosechas, las crecidas de los ríos, la salud del ganado, la del pueblo, pero todo era comunal, todo era, no quiero que me llueva a mí, sino llovía a toda la población. Todos eran pieza clave para salir adelante en el mundo. Todos funcionaban de tal manera que podían salir adelante, que podían generar como este beneficio para todos. Ahora, la única diferencia de estos pueblos, de grandes civilizaciones, están los griegos. Los griegos surgen dioses, pero ya no son como animales ni fuerzas de la naturaleza que hay que dominar, sino surgen como hombres, hombres perfectos. Los dioses se antropomorfizan, es decir, toman la forma de humana y se vuelven dioses personales, como los hombres. Destacan por su individualidad, tanto positiva como negativa, es decir, que los dioses se meten con cada ciudadano griego. Y esto se ve reflejado en muchos mitos, por ejemplo, el de Medusa, Hércules, Narciso, Aracne, etcétera. Eh, si me lo permiten, les voy a contar el mito de Aracne, que es justo una mujer que sabía tejer muy bien y era muy, muy hábil con sus manos, tejía y tejía cosas muy bonitas. Y los hombres empezaron a admirarla a ella, tanto que se olvidaron de que Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra, también tejía y tejía muy bien. Entonces los hombres empezaron a decir, oh, Aracne es Atenea en la tierra, ¿no? Porque lo hace muy bien, o sea, ningún hombre se le compara. Y hacían competencias de tejido y Atenea, perdón, Aracne salía victoriosa. Atenea se da cuenta de esto y se enoja porque los hombres no le hacen caso a ella. Y entonces decide meter mano y decide empezar a presentarse como una viejita
y se le presenta a Aracne y le dice, oh Aracne, qué bien tejes. ¿Qué tal si tejes una prenda y se lo ofreces a la diosa Atenea? Aracne, en toda su soberbia, dice, no, porque a los dioses nunca le hemos interesado, los dioses nunca buscan nuestro beneficio, entonces yo no haré nada por ellos. Atenea se enoja, se transforma y le dice, insolente, pagarás por tu descaro y por tu impiedad. Y entonces Aracne le dice, soy mejor que tú. Y entonces la reta a un tejido, a ver quién teje más bonito. Entonces Atenea se pone a tejer todos los beneficios que los dioses han hecho con los hombres. Y por otro lado, Aracne va tejiendo todos los males que los dioses le han traído a los hombres, ¿no? Como la caja de Pandora, el Minotauro, eh, muchos otros animales y bestias que han salido por culpa de los dioses y su mal temperamento. Y entonces termina el tejido, Aracne presenta su obra, Atenea presenta su obra y gana Atenea. Es decir, la casa nunca pierde. Atenea, siendo diosa, pues todo lo que hacía era perfecto, y entonces gana y condena a Aracne a tener que tejer toda su vida. Y en esa condena, en ese momento su cuerpo se transforma y le salen 8 patas, y el resto de su vida se dedica a ser una araña que teje una tela de araña. Entonces, ese es el origen y la manera de explicar las cosas, ¿no? Los mitos surgen como esta manera de dar un origen y un sentido al por qué las cosas son como son, las 4 estaciones del año, con Perséfone y Deméter, em, cómo surgen los mares, cómo surgen todas las cosas, es a partir de estos dioses que tienen forma humana, que son poderosos y que transforman el mundo y le dan un sentido al origen de las cosas. Los pueblos que tienen mitos son muy fuertes. Más tarde Tolkien lo va a hacer con Reino Unido, con Inglaterra en concreto, y desarrolla el mito de El Señor de los Anillos. Pero eso es un mito moderno. Sin embargo, tiene la misma intención que estos mitos, ¿no? Que buscaban explicar las cosas. Entonces, tenemos a los sacerdotes que se encargan de dar estas explicaciones que son mágicas, que son llenas de fantasía, para explicar. Las historias que dieron a conocer a los dioses fueron cambiando conforme el tiempo debido a la tradición oral. Sin embargo, es posible apreciar cómo los dioses griegos son tan personales que son capaces de cambiar el destino de cada una de las personas. Es así que la vida de los griegos dependía del individuo, de su fama, del éxito o la condena. No era por méritos propios, sino que también dependían de la voluntad volátil de los dioses. Uno rezaba para estar en buena gracia con los dioses, o al menos que no les estorbaran o no los condenaran. Eh, Cuando uno era un ciudadano griego e iba a tener un hijo, pues uno iba con Zeus para que fuera gran persona, iba con Hera, diosa de la familia y el matrimonio, para que fuera una buena hija y que fuera fértil, si en el caso de ser mujer. Iban con Atenea para que no fuera más inteligente que Atenea, y si era hombre, que no fuera un mejor guerrero que ella. Entonces se le tenía que dar cuentas de todo, o sea, era muy complicado ser un, un ciudadano griego con tantos dioses tan volátiles. Y la historia que mejor puede exponer esto es la Ilíada. La Ilíada, escrita por Homero en 800 a.C., relata una guerra que sucedió en Troya 1200 antes de Cristo, o sea, son 400 años de diferencia. Y justo lo que trasciende la Ilíada, aparte de ser la primera novela épica, es que busca explicar la relación que los dioses tenían en el día a día con cada persona. Entonces la Ilíada comienza no con el rapto de Helena, y tampoco se trata de la batalla de Troya, sino del berrinche de Aquiles al no decidir si va a ir a la guerra o no va a ir a la guerra de Troya. Eh, Ahora, la historia no comienza con esto. Hay un mito eh, que justo explica la razón divina de por qué surge esta guerra en Troya. Aunque el protagonista de la Ilíada es Aquiles, hay un trasfondo, ¿no? El origen de por qué la guerra surge. Entonces, la historia no comienza con actos humanos, sino que comienza con actos divinos. Un día están todos los dioses en el Monte Olimpo celebrando el nacimiento de un nuevo dios, cuando la diosa Iris, diosa de la discordia, llega al festejo y se queja de no haber sido invitada. Dice, todos los dioses están invitados, menos yo. Pero para que vean que no vengo de mala fe y mostrar una buena intención, decide hacerme un regalo.
saca una manzana y la ofrece a la diosa más bella. En ese momento se acercan a reclamar el premio. Hera, diosa de la familia y el matrimonio, Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra, y Afrodita, diosa de la belleza y el amor. Y entonces comienzan a discutir entre ellas quién era la diosa más bella. Al no ponerse de acuerdo, buscan solucionar el conflicto con Zeus, pero Zeus tiene las manos atadas, tiene un pequeño problema. Su esposa, su hija y su amante están disputando quién es la diosa más bella. Y escoger a cualquiera de ellas, las otras dos se enojarán y nadie las quiere ver enojadas. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Al retirarse del conflicto, las diosas, en discordia, deciden hacer lo mejor que hacen los dioses, que es arreglar este problema con un mortal. Pero ¿a quién escoger? O sea, ¿sería cualquier mortal o sería alguien en específico? Es decir, dentro de todos los mortales habían unos bellos, habían unos feos, pero ¿quién podría juzgar entre todos la belleza, la más bella de todas? O sea, si los dioses ya eran perfectos, ¿quién podría ver más belleza dentro de los dioses que ya eran bellos? Entonces no podrían escoger a cualquier feo porque se iba a emocionar, sino tendría que ser alguien en específico, el hombre más bello, para que así pudiera distinguir de entre lo bello lo más bello. Este hombre bello fue Paris, hijo de Príamo, rey de Troya, que tenía fama debido a su belleza. Las diosas se presentaron ante él y trataron de convencerlo para que premiara a la más bella con la manzana. Entre las promesas y halagos que le van diciendo, entonces le dan la manzana a Paris y le dicen, tienes que escoger a una diosa. Entonces, por un lado aparece Hera, la diosa del matrimonio y la familia, y le dice, Paris, si tú me escoges, yo soy la diosa de la familia y el matrimonio. Si tú me das la manzana a mí, yo te voy a dar un matrimonio y una descendencia legendaria, más grande que las estrellas. Dame la manzana a mí. Por otro lado, aparece Atenea y le dice, Paris, yo soy la diosa de la guerra y la estrategia y la sabiduría. Si tú me escoges a mí, te haré rey de reyes. Reyes pedirán tu consejo. Cualquier guerra la ganarás, conquistarás a todos. Si tú me escoges a mí. Por otro lado, está Afrodita que le dice, Paris, Paris, tú y yo muy bien sabemos que cualquier mujer daría la vida por ti. Hijos, cualquier mujer te los daría. No has tenido hijos porque no quieres. Guerras, tú ya con tu belleza conquistas los corazones de los hombres. Tú no necesitas andar echando guerra a cualquiera. Si tú me escoges, yo te daré lo único que te hace falta, a tu igual. Entonces, Paris escoge a la diosa Afrodita de la belleza y el amor y promete darle lo que él más deseaba, la mujer más bella, a su igual, a Helena, que estaba en Creta. Entonces, Paris agarra su barco de Troya, que está al norte de lo que ahorita es Turquía, baja a Creta, se encuentra con Helena, se enamora de ella y la rapta y se la lleva reclama su premio y se la lleva a Troya. Lo que no sabía es que Helena estaba esposada con Menelao. Menelao él era el hermano de Agamenón. Agamenón era el hombre más poderoso de Aquea, del mundo antiguo griego. Y la única provincia que le faltaba conquistar era Troya. Entonces, toman esta excusa del rapto de Helena para justificar una guerra que va a durar 12 años en resolverse. La Ilíada, la obra de Homero, solamente nos relata los dos últimos años de esa guerra de 12 años y es la decisión que tiene Aquiles que tomar acerca de su futuro. Ahora, así muchas otras historias son relatadas en los mitos y ante tal incongruencia de los dioses, que deberían ser perfectos o comportarse mejor que los hombres, además de ser poderosos, vivían peor que los animales, se traicionaban, rompían promesas, faltaban a la justicia, eran despóticos, celosos, envidiosos, se peleaban por quién era la más bella. O sea, si los hombres hicieran eso, ya nos hubieran mega destruido, ¿no? Los hombres no eran tan malos como eran los dioses. Así que en ese momento, en esa pregunta ociosa, surge la filosofía. Es esta búsqueda racional para encontrar respuesta a las grandes interrogantes humanas desde la razón y no desde los mitos y la magia. Los dioses ya no son suficiente para responder el sentido de la vida. Ahora es la razón que por medio de la observación penetra en la realidad y el hombre se asombra de las operaciones que realiza la naturaleza. Además, que también no solamente fue este momento, este chispazo o chisguetazo de sangre al cerebro, sino más bien
Ya también la situación política que tenían los griegos en ese entonces, no queda de otra más que contemplar el mundo. ¿Por qué? Pues ya tienen esclavos que les hacen de comer, agricultores que trabajan sus tierras, sacerdotes que interpretan los designios divinos, políticos que controlan la polis o ciudad-estado. Ya tienen gente que se encarga de hacer diferentes cosas. Entonces surge el primer filósofo, que es Tales de Mileto, que se encuentra en ese punto en donde ya todo se lo hacen. Entonces no queda de otra más que contemplar al mundo y entonces comienza a filosofar. Tales de Mileto, ahorita lo que conocemos como Turquía, comienza a estudiar al hombre, lo hace como una especie de todo, es decir, estudia la naturaleza y se da cuenta que el hombre forma parte de esta naturaleza. Y dicho estudio, que todo lo natural se encuentra relacionado, si estudio yo a la naturaleza, estudio al hombre. Entonces empieza a pensar que todos tenemos un principio que no debe ser divino. ¿Por qué? Porque los dioses ya nos han demostrado que no pueden, sino que es algo que está en la naturaleza, algo que todos dependemos de ella. Es el límite de la tierra, es lo que conecta a los dioses con los hombres. Tiene un ciclo que es autosustentable y que los hombres dependen de ello. Su exceso es nocivo porque puede matar y su defecto nos puede matar también. Este principio que se encuentra en la naturaleza es el agua. El agua es lo que rodea todos sus misterios. No los hemos podido resolver por completo y es vital, pero también es nocivo, ¿no? Eh, Tales de Mileto se destaca por estar viendo todo lo que hay a su alrededor y por medio de la observación también se da cuenta que el próximo año iba a ser un buen momento para cosechar uvas. Todo el mundo se burla de él, decide comprar un terreno, cosecha uvas y se dan, y se vuelve el hombre más rico de la antigua Grecia por la observación. Entonces también se vuelve uno de los siete sabios con esta idea de observar la naturaleza y darnos cuenta que hay algo que nos une a todos. Y eso que nos une es vital, y es el agua. Los dioses también consumen agua, aunque no consumen vino, por eso no tienen la sangre roja, sino que tienen una especie de ibris, éter, que sale, es un líquido transparente que se desprende de los dioses. Ahora, Tales comienza a hablar de estos descubrimientos a sus discípulos y uno de sus discípulos, Anaximandro, propone algo más vital que el agua, ya que este recurso se agota y todo lo que tiene a su alrededor, porque hay desiertos. Entonces tiene que haber algo que no se agote, que no perezca y que lo mantenga todo, algo que nunca se acabe. A esto, a este principio le llama el infinito. La diferencia está en que el infinito todos lo hemos experimentado cada día en nuestra vida, pero no es algo material, sino que se encuentra en la materia, pero no es que sea material. El infinito nunca lo vamos a ver, nunca lo vamos a tocar, pero sí sabemos que está. Este es el primer elemento que no es físico, sino que es metafísico. Está en el tercer grado de abstracción. Es decir, que no ocupa un lugar en el espacio. A esto que es infinito, pues es lo que nosotros vemos que da y permite que la vida suceda. A diferencia del agua, como hace unos años que la NASA dijo que como había agua en Marte, entonces muchos pensaron que había vida, no necesariamente porque del agua no sale la vida, pero también tiene que haber algo que nunca se acabe, algo que se permanezca. Y el infinito o el apeiron es lo que permite que todo se mantenga y que no se agote. Ante las enseñanzas de su maestro, Anaxímenes propone algo físico, es decir, Anaximandro, estando enfocado en el infinito, buscaba que todo permaneciera. Y una de estas formas era escribirlo. Y eso es lo que también aprendemos de la prosa. Es el primer tratado científico que se da por escrito y es lo que permite que Anaxímenes y sus discípulos eh, mantuvieran la escritura como una forma no solamente oral, sino una tradición escrita que vaya aumentando y que permanezca para siempre, ¿no? Él mismo también vio el infinito en su propia forma de ser. Anaxímenes, ante las enseñanzas de su maestro, propone algo físico, algo tangible como el aire, que se encuentra en todas partes y no se agota. La duración de una persona sin tomar agua es de días. En cambio, la duración de una persona sin respirar es de minutos. La diferencia entre un cadáver y un cuerpo es que el cuerpo se mueve porque tiene aire. En cambio, el cadáver no se mueve. Creo que nos pasa eso en las películas. Cuando hay una muerte, te fijas que no se levante la panza o el pecho, ¿no?
Por eso el aire debe ser el principio de todo lo que existe, porque no se acaba como el agua. Su exceso es mortal, porque es la presión, y su defecto es la falta de aire. Entonces,